querida familia, damos avance y vamos a pasar a nuestra siguiente charla con nuestra querida osteópata y colega Jezabel Navarrete, que se la voy a presentar a continuación. Jessy Navarrete es kinesióloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y osteópata de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Cuenta con más de 20 años de experiencia clínica. De hecho, fue una de mis docentes, mi amada docente universitaria, guía de campo clínico hace muchos años atrás. Y ella también cuenta con formación en salud integrativa, es kinesióloga integrativa egresada del Instituto Prana-Kine y también está especializada en todo lo que es alimentación antiinflamatorio y manejo del estrés. Así que aplausos virtuales para ti, Jessy, todo el éxito en esta charla y en esta jornada. Grande, Pérez. Linda tu presentación. Ya. ¿Compartir, Dani? Sí, puedes compartir y comenzar nomás sin ningún problema. Muy buenos días a todos. Buenos días todavía, Dani. ¿Qué hora es? Sí, son las 10:53. Buenos días a todos los colegas. Un honor, un privilegio y un placer estar aquí. Gracias por la invitación, Dani. Siempre un gusto trabajar contigo. Hoy día vengo a hablarles acerca del estrés, la microbiota y el dolor lumbar. Perdón, problemas técnicos. Ahí sí. Bueno, estimados colegas, les quería preguntar, cuando llegan sus pacientes a consulta y llegan con un diagnóstico específico de lumbago, discopatía, lumbalgia, lumbociática, quería hacerle una observación. Si de repente ustedes se han dado cuenta que su paciente les dice que aparte de su dolor de espalda, tienen hinchazón o sufren de ansiedad constantemente, o que los pacientes digan que no andan bien de su digestión, que se levantan cansados o que están constantemente tensos, que no se pueden relajar, que duermen mal. ¿Qué quiero mostrarles? ¿A dónde los quiero llevar? A sacarle un poquito de esta visión kinésica tradicional, donde un paciente llega con diagnóstico de lumbago y el kinesiólogo automáticamente se va a evaluar exclusivamente la zona lumbar. Y cuando algunos colegas tienen algunas formaciones extraordinarias, por ejemplo en terapia manual, salen un poco de esta visión local en la zona lumbar y evalúan los pies, evalúan la pelvis, etcétera. Aquí quiero sacarlo un poquito más de ese contexto y mirar al paciente de una forma más integral, considerando que no solamente va a llegar con lumbago, sino que también va a llegar con otra sintomatología que habitualmente los kinesiólogos no solemos considerar. Un poquito de datos, el 80% de las personas va a tener dolor lumbar al menos una vez en la vida según información de la OMS. Se considera que el lumbago es la principal causa de discapacidad en el mundo y en Chile representa más del 30% de las licencias médicas a causa de dolor musculoesquelético y de este un gran porcentaje se va de vacaciones al extranjero. A propósito. En más del 85% de los casos no se encuentra una causa clara en la lumbalgia. Muchas veces a nosotros nos llega el diagnóstico a consulta y el paciente llega con el diagnóstico de lumbago. Y nosotros no sabemos si este diagnóstico puede ser causado por disco, puede ser causado por contractura muscular, tensión ligamentosa, etcétera. El diagnóstico que habitualmente nos llega a nosotros consulta es el diagnóstico de eh, lumbalgia, que es un diagnóstico preferentemente sintomático. Y eso es muy importante considerar. El diagnóstico de lumbago es un diagnóstico sintomático. Si nosotros decimos que es por una hernia, que es por una discopatía, ahí ya no estamos yendo a un diagnóstico más causal, pero la mayor parte de este diagnóstico es un dolor lumbar no específico. Y aquí viene la gran pregunta que yo les quiero plantear hoy en día. ¿Y si el dolor lumbar no comienza en la espalda? ¿Y si el colon irritable tampoco comienza en el intestino? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Desde el punto de vista del, del aspecto biomecánico, es que pueden ser causados esto por fractura, por hernia, por disco. Pero quiero que salgamos un poco de esta visión y veamos al paciente de forma más global. Porque hoy en día hay nuevas miradas
clínicas que están siendo respaldadas por estudios científicos. Estos estudios científicos tienen un poquito de debilidad en evidencia científica porque no es tipo A, pero es muy difícil hacer este tipo de enfoque con estudios que son doble ciego, aleatorizado, con un grupo control. Es muy difícil controlar todas las variables que tenemos que controlar. Pero científicamente están apareciendo, o sea, desde el punto de vista más científico, están apareciendo más estudios clínicos, donde estamos relacionando el lumbago al estrés crónico, a trastornos del sueño, a inflamación sistémica de bajo grado y a disbiosis intestinal, que es lo que nos convoca hoy en día y de lo que vamos a hablar. Estas dos están relacionadas. Y esto que nos va a llevar como consecuencia a una hipervigilancia de nuestro sistema nervioso central. Entonces, para partir, ¿qué quiero que entiendan? Que el dolor lumbar es como un iceberg. El paciente nos va a llegar con un síntoma, pero resulta que tenemos que descubrir todo lo que está debajo del agua para poder entender que muchas veces el lumbago o el cuadro lumbar no se origina necesariamente en la zona del dolor. Ahora que sabemos que no todo el dolor viene de una lesión, ¿qué rol tiene el estrés en esta ecuación? ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poquito del estrés. No se asusten, colegas, no voy a mostrárselo desde la perspectiva de la universidad en términos tan fisiológicos, sino que en términos más clínicos, que entiendan el estrés de un punto de vista clínico para que puedan llevar esto a su consulta. Bueno, primero que todo decirles que el estrés fue descrito en la década del 30 por Hans Selye, que de forma casual, como muchas cosas importantes que se han descubierto en el último tiempo, se dio cuenta que al experimentar con algunos eh, estímulos sobre vacas, se dio cuenta que todos tenían una misma respuesta. Entonces él comenzó a estudiar y él estableció su teoría del estrés adaptativo. Según el McWeb, acá tienen la referencia, el estrés es una respuesta fisiológica y psicológica del organismo ante demandas o cambios en el medio interno y externo, que pueden ser percibidos como amenazantes o desafiantes, y con esto se va a activar todo un mecanismo interno adaptativo para poder buscar y mantener siempre el equilibrio. ¿Por qué? Porque si tengo un estímulo externo que me desequilibra, el cuerpo va a tratar siempre de buscar su equilibrio. Aquí tenemos otra definición según la OMS, que el estrés es una respuesta natural ante amenazas o estímulos que pone en riesgo el bienestar físico y psicológico. Y así ustedes pueden encontrar una gran definición de lo que es el estrés. Pero quiero llevarlos al aspecto más clínico, al aspecto más clínico y evolutivo, porque muchas veces el concepto general de las personas y de muchos colegas es de que el estrés es malo. El estrés no es malo porque el estrés va a ser un proceso adaptativo del cuerpo, algún cambio, para poder, uno, adaptarme a ese cambio y dos, salvaguardar mi vida. Entonces, estos ya son procesos que ustedes conocen, que el agente estresor afecta el cerebro, básicamente el hipotálamo va a afectar la hipófisis y la hipófisis va a hacer que las glándulas suprarrenales liberen cortisol. En términos generales, aquí estamos hablando del cortisol y también de la adrenalina. Pero ¿qué quiero que entiendan? Que de un punto de vista evolutivo el estrés ha sido necesario para poder salvar nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, en la antigüedad teníamos que huir de desastres naturales, por lo tanto, el cuerpo tenía que hacer las adaptaciones necesarias para poder correr, por dar un ejemplo. En este caso teníamos que huir de algunos animales y como somos mamíferos lentos, muchas veces teníamos que escalar. Entonces, eh, ¿podrían ustedes llegar a entender cuando llegan pacientes que están tensos y están estresados y tienen mucha contractura en los trapecios o que lleguen con diagnóstico de problemas de cuello y trapecio? ¿Y usted cómo está el estrés? No, estoy súper estresado. Es porque la musculatura de las piernas y la musculatura de los brazos es rica en receptores para la adrenalina. Entonces, cualquier miedo, susto, rabia o cualquier cosa, inmediatamente los trapecios entran en tensión. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que huir y teníamos que huir corriendo o teníamos que huir de forma vertical, por ejemplo, trepando. Por lo tanto, los brazos, los hombros tenían que soportar a los efectos del estrés. Por eso es fácil contracturarse del cuello cuando estamos bajo alguna presión. Y en otras circunstancias teníamos que nosotros salir a cazar o teníamos que salir a la guerra. Teníamos que ir a la guerra. Dani, disculpa que me dice que mi conexión no es buena. ¿Me escucho bien o no?
Tanitas, Sí, la conexión está un poco inestable, pero dale nomás, va bien. ¿se escucha, se entiende bien? ¿Se escucha bien? Sí, de momento igual se logra percibir todo, avanza nomás, no hay problema. Ya, porque se supone que tenía buena señal. Ya. Entonces, o teníamos que correr por nuestra vida, o teníamos que ir a la guerra para cuidar nuestra tribu, ¿ya? O teníamos que salir a cazar para poder alimentarnos. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, el estrés fue una adaptación muy necesaria para poder sobrevivir. ¿Por qué esto tiene alguna implicancia clínica? Porque independientemente que el estrés sea físico, emocional o psicológico, la respuesta ante el estrés siempre va a ser la misma, que va a ser luchar o huir. Y esto, lamentablemente, no ha dado el salto evolutivo que hemos dado nosotros como especie, porque actualmente ya no tenemos que huir de volcanes, ya no tenemos que, si nos ladra un perro, a lo mejor no tenemos que huir de animales y no estamos en condiciones de ir a la guerra. De hecho, no tenemos que cazar. Vamos al supermercado y encontramos todo. Entonces, actualmente nuestro estímulo físico es muy bajo, si no hacemos actividad física con mayor razón, y nuestro estrés es más intelectual y es más emocional. Sin embargo, a pesar de ser intelectual o emocional, la respuesta del cuerpo sigue siendo la misma. Preparar el cuerpo para luchar o para huir. Y esto es importante considerarlo desde un punto de vista clínico para los kinesiólogos, porque si el paciente está estresado, va a tener una hiperactividad general de su sistema nervioso y su sistema musculoesquelético, como vamos a ver a continuación. Entonces, no se asusten con esta imagen, ¿ya? Se las voy a explicar de forma súper didáctica, porque esto yo sé que ustedes lo vieron, pero quiero darle un enfoque distinto. El sistema nervioso autónomo es el sistema que nos ayuda a responder ante estas circunstancias, ¿ya? Mediante dos sistemas que ya conocemos, que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. No voy a explicarles cada órgano cómo funciona, pero cómo es muy fácil de entenderlo. Si yo tengo que ir a la guerra, tengo que huir de un ladrón, o peleé con mi papá, o peleé con mi jefe, o me enojé con mi hijo, el cuerpo se prepara para ir a la guerra. ¿Eso qué significa? Que el sistema simpático va a activar todos los sistemas que tengan que ver con la lucha y la huida y va a inhibir los sistemas que no me van a ayudar en este proceso de lucha-huida. Por ejemplo, si yo tengo que luchar, se va a activar todo lo que es sistema músculo-esquelético y voy a activar el corazón y los pulmones porque tengo que bombear más sangre. Pero si yo estoy huyendo, por ejemplo, de un ladrón, ¿necesito ir al baño? ¿Necesito orinar? No, porque si yo paro, me pueden matar. Entonces, el sistema simpático va a estimular los sistemas musculoesqueléticos, corazón, pulmón, y va a inhibir la función renal, va a inhibir la función del sistema digestivo, eso es importante. Si un paciente ya tiene estreñimiento, está con los primeros síntomas de estrés, ¿ya? Porque el peristaltismo del sistema digestivo se vuelve más lento, va a aumentar las alteraciones visuales, entonces el sistema se va a preparar y la energía y la redistribución de la sangre se va a ir al músculo esquelético, corazón, pulmón y sistema nervioso porque tengo que estar atento. Salí a la calle, un tipo trató de asaltarme, le pegué un combo y salí corriendo, activé mi sistema simpático. Perdón, acá está el simpático. Activé mi sistema simpático. Llegué a mi casa y me sentía a salvo. Y ya mi cuerpo percibe que pasó la alerta, entonces se tendría que apagar el sistema simpático y se tendría que activar el parasimpático. Y el parasimpático va a hacer todo lo contrario que el simpático. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre y la energía va a salir del músculo esquelético y se va a ir a los sistemas que fueron inhibidos. Entonces se va a activar la función del sistema urinario y el sistema digestivo. Entonces, muy esperable que yo llegue a la casa y me dé una diarrea, por ejemplo. Y eso quiere decir que se está apagando el sistema simpático y se está activando el parasimpático. Característica importante del simpático, es un sistema que gasta mucha energía. Y si yo estoy preocupado de salvar mi vida, voy a gastar energía, por ejemplo, en reparar lesiones, si me hacen un corte, voy a gastar energía en reparar ese corte. No, inhibo el sistema inmunológico porque me interesa que la energía esté salvándome la vida. Entonces también se inhibe la función inmunológica. Y el sistema parasimpático va a ser el efecto contrario. El efecto contrario es disminuir la irrigación del sistema musculoesquelético, reacción en pulmón y llevarse todo a digestivo y a urinario, por ejemplo, ¿ya? Y como el sistema simpático gasta mucha energía, el parasimpático va a ayudar a recuperar esa energía. Entonces voy a llegar, me va a dar una diarrea y después me va a dar un sueño y me voy a acostar a dormir. ¿Para qué? Para poder recuperar esa energía perdida durante esta crisis de estrés simpática, aguda, ojo, aguda,
y voy a ir a dormir, porque la actividad más parasimpática, donde yo puedo relajar, calmar y recuperar energía y recuperar lesiones, es en el estado parasimpático y durmiendo, que dormir es lo más parasimpático, una de las actividades más parasimpáticas que hay. Entonces, importante, colegas, que consideren que si su paciente viene por un lumbago o contractura en el trapecio y el paciente está estresado, su sistema no está gastando energía en reparar esa lesión. Y eso es importante que ustedes lo consideren como kinesiólogo, independiente que manejen terapia manual o algún tipo de especialización. Tienen que buscar técnicas dentro de sus herramientas que dentro de la sesión puedan apagar el sistema simpático del paciente para activar el parasimpático, porque la reparación de su lesión, motivo por el que fueron a verlo, se va a activar en modo parasimpático. Y así tenemos el sistema nervioso simpático, que como les explicaba yo, aquí les voy a hablar un poquito de anatomía, pero de un punto de vista clínico también, no se asusten. ¿Por qué? Porque los ganglios que estimulan el sistema simpático se encuentran, son paravertebrales, o sea, tenemos la columna y justo al lado van a estar estos ganglios. Por eso, una manipulación vertebral, por ejemplo, va a producir una relajación del sistema nervioso porque se va a producir un reflejo inhibitorio en los ganglios simpáticos que están aquí paravertebrales. Entonces, una manipulación quiropráctica, una manipulación de alta velocidad o osteopática en la columna va a producir sí o sí un reflejo inhibitorio de la activación de la facilitación de segmentos. Entonces, una manipulación a este nivel, por ejemplo, podría relajar corazón, pulmón, etcétera. Entonces, importante considerar que, un punto de vista anatómico, la cadena de ganglios se va a encontrar paravertebral. Entonces, cualquier cosa que ustedes hagan en la columna podría relajar estos ganglios y sobre todo si hacen manipulaciones. De un punto de vista parasimpático, es importante que consideren que tenemos dos grandes canales. Un canal superior que depende del nervio vago, que vamos a hablar después, y un canal inferior que depende del plexo sacro. ¿Ya? Entonces todo va a venir o de un nervio craneal del décimo par craneal que va a inervar desde boca, garganta, corazón, pulmón y todo el sistema digestivo hasta el colon transverso. Y este nervio sale por los agujeros rasgados posteriores que están aquí a este lado, a nivel craneal, que son en la zona aquí de la nuca. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, aplican técnicas inhibitorias o de relajación en la musculatura suboccipital, yéndose hacia lateral, mucho antes, eso sí, un par de centímetros antes de llegar a la zona del oído, por esa zona está el agujero rasgado posterior por donde sale el nervio vago. Si ustedes relajan la zona de la nuca, van a poder hacer un efecto de relajación sobre el nervio vago y con eso podrían activar el sistema parasimpático. Entonces, estos son pequeños tips que ustedes pueden aplicar en consulta, donde podrían ustedes activar el parasimpático para mejorar el resultado de su terapia, ¿ya? Desde todo lo que es inferior, ya vendría siendo aquí la zona genital, incluso un poco de glándula suprarrenal y lo que es colon izquierdo, está inervado por el plexo sacro. Entonces, terapias que ustedes pueden aplicar, sobre todo desde la terapia manual en la zona sacra, también podrían ayudar a activar este plexo y activar el sistema parasimpático en la zona más baja de nuestro abdomen. Ya, aquí no lo quiero complicar, vamos a hablar algo general, porque el estrés no solamente tiene una vía a través del sistema nervioso que va a activar, se va a activar a través de los ganglios paravertebrales del sistema simpático o del nervio vago y el plexo del parasimpático. Aquí tenemos un agente estresor y desde el agente estresor se van a activar distintas partes del cerebro que, dependiendo de la especialidad de cada parte del cerebro que se active, va a haber una respuesta. Pero básicamente lo que vamos a ver es que el hipotálamo va a producir la hormona estimuladora de perdón, soy mala para los nombres, la hormona que estimula corticotrópica para que la hipófisis anterior, al liberar la hormona, la ACTH, que va a ir a la corteza adrenal, a producir desde un punto de vista agudo, sobre todo adrenalina, ¿ya? Que es esa sensación de calor que sentimos en la cara cuando nos ladra un perro y salimos corriendo, ¿ya? El problema es que cuando este sistema se mantiene, aumenta la producción del cortisol.
El cortisol es un glucocorticoide que nosotros liberamos, ojo, de forma normal. Hoy en día se ha demonizado mucho el cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, que es una hormona mala, que hay que bajarla, etcétera. Pero recuerden que el cortisol se libera de forma natural en nuestro organismo y es la hormona que a nosotros nos va a ayudar a mantenernos despiertos. Entonces es muy importante considerar que nosotros liberamos cortisol de forma normal dentro de nuestro ciclo circadiano a partir de las por ejemplo, si ustedes se levantan a las 7 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, comienza a aumentar la producción de cortisol. Yo me despierto, que tiene que coincidir con la llegada de la luz, y se debiera mantener el cortisol a niveles normales durante el día, hasta que en la noche el ojo, al detectar la falta de luz, empieza a bajar la producción de cortisol y el ojo estimula la producción de melatonina, que es la hormona que nos va a ayudar para a conciliar el sueño. Entonces, el cortisol se libera de forma normal. ¿Cuál es el problema? Conexión inestable. A ver, sigo con problemas de internet. Dani, porfa, avísame si es que no me veo o no me escucho bien, ¿ya? Vamos súper bien, vamos súper Entonces, ¿qué es bien. ya, démosle entonces. Entonces, el cortisol no es una mala hormona en el fondo, es una hormona que se libera de forma normal para estar despierto. El problema entra que cuando nuestro estrés, porque lo que yo le explicaba en el dibujo anterior, eh, se los muestro. Estos habitualmente son estrés agudos, entonces nuestro cuerpo está diseñado para el estrés, pero está diseñado para tener picos de estrés, excepto cuando vamos a la guerra, y dependiendo del tiempo que dure la guerra, esto aquí nos saca un poquito, pero nosotros, por ejemplo, tratamos de cazar, cazamos o a lo mejor no cazamos, nos subimos al árbol, el lobo se aburrió, se fue, nos bajamos, y aquí arrancamos, nos pusimos a salvo, estuvimos bien. Entonces el organismo está diseñado para tener picos de estrés. ¿Cuál es el problema? Cuando, por ejemplo, vamos a la guerra, o yo estoy constantemente con problemas en mi casa con mi hijo, con problemas con mi jefe que me presiona mucho, tengo problemas económicos, entonces mi estrés ya no son picos, es una meseta. Cuando es una meseta, la adrenalina no da abasto para cubrir esa meseta de estrés constante, entonces el cuerpo trata de reemplazar esa función de la adrenalina, ¿y qué es lo que hace? Aumentar la producción de cortisol. Entonces el cortisol es una hormona que aparece habitualmente cuando el estrés ya se vuelve más crónico y el efecto empieza a cambiar. Entonces tenemos efectos, por ejemplo, fisiológicos. El objetivo del estrés es aumentar nuestra energía. Si yo necesito huir, activar esta musculatura para huir, tengo que tener glucosa disponible, entonces aumenta el azúcar, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tengo que tener un corazón que me bombee. Eh, en condiciones de picos de estrés, ¿ya? Disminuye la función inmunológica y la inflamación porque estoy tratando de correr por mi vida, ¿ya? Aquí hay cambios conductuales donde yo voy a estar más atento, más vigil, más rápido a la acción, cognitivas, pero el problema es que cuando yo mantengo estos niveles altos de estrés, el cortisol se mantiene, estos efectos fisiológicos que debieran ser pausados en el tiempo se pueden prolongar. Entonces, si yo tengo constantemente cortisol alto y el cortisol sube la glucosa, voy a tener siempre el azúcar alta, voy a tener una insulina alta y voy a generar resistencia. Y de la resistencia, si no cuido la alimentación, voy a pasar a la diabetes. Si yo estoy constantemente con una frecuencia cardíaca aumentada, me sube el azúcar y también sube, ojo, el azúcar y también sube la grasa, ¿ya? Sube la disponibilidad de grasa en la sangre. Esta grasa va a aumentar los triglicéridos, va a aumentar el colesterol, se va a pegar en las paredes, va a poner las paredes rígidas, hipertensión. Entonces, el cortisol mantenido en altas concentraciones en nuestro cuerpo por estrés crónico y mantenido en el tiempo, está produciendo una serie de enfermedades que hoy en día se están enmarcando dentro de lo que llamamos este síndrome metabólico o enfermedades metabólicas, como la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, problema de la tiroides. Como ustedes ven, también hay alteraciones cognitivas donde a largo plazo se van a producir problemas de aprendizaje y problemas de memoria y alteraciones claramente de nuestra función gastrointestinal. Entonces, yo sé que les he entregado mucha información, pero ¿qué quiero que les quede grabado? Que el sistema simpático reacciona al estrés y peligro, es una reacción rápida y acelera el corazón aumentando el flujo y
lo más importante, disminuye la función digestiva, que es lo que vamos a ver hoy día, pero en el fondo es el que enciende las alarmas. En cambio, el parasimpático tiene que ver cuando estamos en calma, relajación y reparación. Y esto, por favor, no lo olviden. Nosotros reparamos nuestras lesiones, nuestro cuerpo, cuando estamos en modo parasimpático. Siempre activen el sistema parasimpático de sus pacientes cuando vayan a hacer la terapia y enseñen al paciente a hacer actividades parasimpáticas, ¿ya? Tiene que ver con el descanso profundo, la calidad del sueño. Pregúnteles a su paciente cómo duerme, ¿ya? Esto tiene que ver con la regeneración celular y tiene que ver con apagarnos. Esto me pareció interesante mostrárselo porque en el fondo, de un punto de vista evolutivo, me pareció bastante atingente de cómo hemos ido evolucionando y cómo el estrés nos ha ayudado a evolucionar como especie y lo que está pasando hoy en día. Hoy en día hay estudios que están mostrando que los niveles de estrés que estamos sufriendo como sociedad nunca se habían visto anteriormente en la humanidad, excepto en las guerras, por razones obvias. Aquí pasó algo, no se cargó la imagen. No se cargó esa imagen, ¿qué pasó aquí? Llega una imagen importante. A ver, déjame ver si me voy a salir de la presentación habla directamente en el... No, no me la quiere cargar. Ya, pero avanza nomás, Jessy, sí. Ya, Se, no, se- es que era importante, pero ya vamos. ¿Cómo voy con el tiempo, Dani? Te quedan 10 minutos. Ah, chupaya, estoy media lenta. Me apuro. Ya. ¿Se ve, Dani, o no? No, dice que tienes No. que entrar en modo full screen. Ya, espera, déjame, voy a apretar mal. Ahí está. Ya, entonces ahora pasamos al segundo punto, al siguiente punto, que es la microbiota. Bueno, ya no voy a profundizar mucho en la microbiota, ya la definió y habló del el Bori y la Bere. Básicamente un conjunto de microorganismos que vive en nuestro intestino y este se va a ver influenciado, ojo, no solamente con lo que comemos, con la alimentación, sino que ojo con el consumo de antibióticos, ojo con el consumo de contaminantes que puedan venir en nuestros alimentos, como los pesticidas, por ejemplo, y obviamente el manejo del estrés, que es lo que vamos a ver a continuación. La composición ya la deben haber conversado, visto con nuestros colegas, pero lo más importante es que quiero que entiendan que estos microorganismos pueden ser mutualistas, comensales o patógenos. Ahora, ¿cuál de todos estos microorganismos se va a desarrollar? Va a ser el mecanismo que ustedes, el microorganismo que ustedes más alimenten. Entonces, si ustedes, por ejemplo, consumen mucha chatarra, mucha harina procesada, van a alimentar un tipo de bacteria que termina siendo patógena para nuestro organismo. En cambio, si ustedes tienen una dieta, por ejemplo, más mediterránea, comen mucho más sano, van a desarrollar otro tipo de bacterias que nos van a ayudar a funcionar mucho mejor en nuestro organismo. Entonces, funciona la microbiota en términos generales, pero esto sí me voy a detener un poquito, porque el metabolismo de los alimentos depende de esta microbiota. Y hay sustancias importantísimas, como los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. ¿Por qué? Porque nutren las células del colon. Entonces, es importante la alimentación porque estas sustancias van a ayudar a mejorar la función del colon y favorecer la movilidad intestinal, promoviendo una mejora y una desinflamación del tubo digestivo. También tenemos la absorción de nutrientes esenciales que van a tener que ver mucho con nuestra salud musculoesquelética, pero también con nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la absorción de la vitamina B12. La gente que sufre de acidez y que tiene problemas estomacales no tiene buena absorción de vitamina B12 y esta va a afectar tanto en patologías que tengan origen nervioso como la ciática o los dolores de compresión radicular, y va a afectar la función de nuestro sistema nervioso. También tenemos la producción de neurotransmisores y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes ya han escuchado hablar de los neurotransmisores o de las hormonas de la felicidad. Entre ellas tenemos la serotonina, que aproximadamente un 90% de la serotonina se produce a nivel digestivo. Y la serotonina tiene que ver, como todos ya saben, con nuestra función cerebral y con nuestra salud mental. Así también tenemos que la producción del GABA, que calma y favorece la relajación de nuestro sistema nervioso, también se produce y se absorbe a nivel de sistema digestivo
Y la dopamina, que tiene que ver también con el placer, pero esto también hay otro estímulo. A mí me interesa mucho que ustedes lo graben en su mente, que la serotonina depende de la función digestiva y de la microbiota. Por lo tanto, si yo no tengo buena producción de serotonina, buena producción de GABA, voy a tener una alteración, voy a tener alterado en mi sistema, produciendo un estrés sobre el sistema. Y aquí ustedes pueden entender la relación entre el estrés y la microbiota. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está relacionado al sistema intestinal por la microbiota, esto está relacionado a lo que comemos y esto está relacionado al dolor. ¿Por qué mecanismos? Hoy tampoco cargo, Dani, ya está aquí esta foto era importante y no me cargo. Ya, a ver. ¿Por qué? Por nuestro eje intestino-cerebro. Ya la medicina china hace 3.000 años hablaba de que el sistema digestivo era un segundo cerebro y hoy en día los estudios están demostrando por qué los chinos tenían razón 3.000 años atrás. ¿Por qué? Porque la producción de estos componentes químicos, entre ellos como se lo había mencionado, los ácidos grasos de cadena corta, la serotonina, parte de la dopamina, el GABA, van a ir a cumplir funciones al sistema cerebral y el sistema cerebral va a estar constantemente a través del nervio vago que yo le había mencionado, dando retroalimentación digestiva. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un circuito constante de comunicación química y neurológica entre nuestro intestino y nuestro colon con el cerebro y el cerebro con nuestro colon mediante, no solamente de un punto de vista positivo, como por ejemplo estos ácidos grasos como butirato y la serotonina, sino que también, ojo, de un punto de vista negativo, con el exceso de cortisol y el exceso de reproducción de citoquina, porque el estrés, si ustedes no se alimentan bien, aumenta la producción de interleuquinas inflamatorias que van a afectar tanto la función local, alterando la microbiota, y eso también va a ir a inflamar el sistema nervioso central. Por lo tanto, si yo tengo un eje digestivo constantemente inflamado, voy a estar estimulando una inflamación sistémica que va a aumentar la inflamación a nivel global, porque estas células van a estar circulando por la sangre y van a estar activando el sistema inmunológico para que esté constantemente activo. Entonces, si tengo un sistema inmunológico inflamatorio activo y tengo, por ejemplo, una discopatía, la discopatía debiera, si no estuviera inflamada, no debiera doler, o si debiera doler, va a doler poco, pero si tengo un sistema activo desde el sistema digestivo, por ejemplo, con una alteración de la microbiota, ese dolor que debiera ser 3 4 va a ser 8 10 pacientes que no puedo tocar. No puedo tocar al paciente porque todo le duele. ¿Y eso de dónde viene? De un proceso inflamatorio sistémico, que no solamente va a inflamar debilidades, talones de Aquiles del paciente, como una artrosis de rodilla, una discopatía, sino que va a ir a inflamar también y alterar la función de nuestro sistema nervioso. Y este sistema nervioso inflamado va a alterar también nuestra salud mental y podemos comenzar síntomas como ansiedad, aumento de la ansiedad, palpitaciones y ya algo más serio, crisis de pánico, crisis de ansiedad, incluso depresiones. Entonces aquí ya caemos en lo que ustedes ya conocen que es el sistema de sensibilización central, donde tenemos un sistema nervioso tan sensibilizado que estímulos que no suelen ser dolorosos podrían llegar a serlo y tienen más sensibilidad al dolor. Entonces, cuando ustedes ven pacientes que llegan con exámenes que prácticamente normales y el paciente no se le puede tocar, puede ser una sensibilización del sistema y que no necesariamente sea un problema mecánico de la columna. Y ahí ustedes tienen que evaluar cómo está su sistema nervioso, cómo está su gestión del estrés, cómo está su situación en la vida actual y cómo está su salud digestiva, cómo está su microbiota. Entonces, la sensibilización central, vamos a tener una inflamación sistémica, donde la disbiosis puede causar inflamación del intestino, alterando toda la producción de las sustancias que ya les mencioné, alterando el eje intestino-cerebro, activando la percepción del dolor exagerada a nivel cerebral, alterando la producción de neurotransmisores que ya les hablé, aumentando la sensibilidad al dolor y alterando la barrera hematoencefálica. Y esto es importante considerarlo, porque esta barrera, al estar comprometida, va a dejar pasar sustancias al cerebro que van a alterar aún más su función. Bueno, aquí tres investigadores importantes, John Crian, Timothy Dinan, que era un colaborador de Cryan, y Emerald Mayer, han investigado y han producido información científica acerca de esta relación.
Bryan estableció el concepto de los psicobióticos, probióticos que afectan y mejoran la salud mental. Él, Bryan, relaciona la microbiota con los trastornos del ánimo y interviene los psicobióticos en la depresión y el estrés. Y Mayer demuestra cambios estructurales. Entonces, la microbiota afecta no solo al intestino, sino también a la toma de decisiones, al estado de ánimo y a la percepción del dolor. Y aquí ustedes, si son más observadores con el tipo de personalidad de los pacientes que le llegan a ustedes con estos dolores lumbares, se van a dar cuenta que no solamente llegan con dolor, llegan muchas veces con depresión, con desánimo, no quieren hacer cosas y, ojo, no toman las decisiones necesarias también para mejorar los factores que están haciendo que esto suceda, que tiene que ver con la gestión del estrés y la alimentación. Entonces, el dolor lumbar, quiero que se queden con este concepto, el tratamiento es multifactorial y es una suma de lo que comemos, porque eso va a alterar nuestra flora bacteriana, cómo dormimos, ¿por qué? Porque esto está relacionado directamente con nuestra función parasimpática. ¿Qué medicamentos consumo? El sedentarismo, eso ya tiene que ver con nuestro ámbito kinésico, en la gestión del estrés, y esto es importante, porque si tengo mala gestión del estrés, eso va a alterar la función digestiva sí o sí. Si a eso lo acompaño con una mala alimentación, tenemos el caldo ahí más negativo que podemos tener. Y los contaminantes externos. Eh, Síntomas comunes de la inflamación crónica, lo que ya hemos conversado. Si el paciente le llega con lumbago, no solamente consideren el lumbago, también consideren cómo están sus niveles de energía, si hay un cansancio, fatiga constante o una niebla mental. La niebla mental asociada a una inflamación del cerebro. El cansancio y la fatiga es porque el sistema inmunológico, al estar constantemente activo con una inflamación crónica, aunque sea de baja intensidad, demanda mucha energía y esa energía muchas veces la roba del sistema musculoesquelético. Entonces, cuando estamos inflamados de forma crónica, aunque sea de baja intensidad, estamos más cansados y tenemos más fatiga. El sistema digestivo, ya lo habíamos conversado, hinchazón, colon irritable, gastritis, reflujo así de estreñimiento. Si tengo una inflamación crónica, van a aumentar las funciones del sistema inmunológico, por lo tanto vamos a tener más tendencia a las alergias y en los dolores musculoesqueléticos, que ya les conversé yo, y esto, ojo, considérenlo para sus pacientes y también para ustedes, porque lamentablemente este cuadro cada vez se está volviendo más frecuente. ¡Ay, qué terrible! No me han cargado las fotos, Dani. Entonces quiero una foto donde le mostraba la relación entre el estrés, la microbiota y el dolor. Y básicamente aquí dice que el estrés, ¿qué va a hacer? El estrés va a producir una alteración intestinal con la microbiota va a producir inflamación, la inflamación va a producir dolor y el dolor va a aumentar el estrés. Entonces esto habitualmente se vuelve un círculo vicioso, que si no sabemos cómo pararlo y no lo paramos, puede llevar al fracaso nuestro tratamiento kinésico. La evidencia actual, aquí les dejo la referencia, hay cada vez más estudios donde hablan de la relación entre el estrés y la microbiota. El estrés emocional altera la microbiota y aumenta la inflamación sistémica. Hay otros estudios que dicen que la disbiosis favorece la degeneración del disco y esto es un estudio bastante interesante porque encontraron bacterias en discopatía y en hernias que estaban produciendo más inflamación en la zona. Entonces, hoy en día ya hay estudios que están demostrando una relación directa entre el dolor lumbar de origen discal y alteraciones de la microbiota. Esto que va a hablar el Dani a continuación y el estrés y el dolor lumbar tienen que ver con mecanismos fisiopatológicos relacionados a la microbiota. Dani, ¿cómo estoy de tiempo? Estás justa, ¿Me puedo pasar 5 minutitos? ¿sí? Ya. Aquí les voy a dar un ejemplo clínico. A mí me llega mucho paciente que trabaja en minería y que trabaja en hospitales. ¿Qué tienen en común estos dos tipos de pacientes? Que trabajan por sistema de turno. Entonces, para mí esto es un caso típico. Laura tiene 35 años, es técnico en enfermería, trabaja en UCI y de la UCI se tiene que llevar los pacientes hospitalizados. Como trabaja con sistemas de cuarto turno, ellos trabajan día a día, noche a noche y descansan. Entonces tienen que trabajar 8 horas de día, después trabajan 8 horas de noche. Y ahí empiezan a alterar el sistema, su ciclo circadiano. Entonces duermen de día, duermen menos horas, alteran su ciclo y aparte, como siempre están bajo presión en un sistema que es bastante demandante, no comen bien, tienen niveles altísimos de estrés
no gestionan bien su estrés, no duermen bien, y aquí se combinan todos los factores que podrían alterar su fisiología, y este paciente a mí me consulta por dolor lumbar crónico, pero resulta que sufre de gastritis, colon irritable, bruxismo, tiene niveles altos de estrés, no duerme bien, etcétera. Entonces, esto para mí es un caso típico de paciente que llega con un dolor lumbar crónico, muy parecido a la gente que trabaja en minería, porque en minería trabajan turnos de 12 horas, ¿ya? Muchas veces tienen que viajar 1 o 2 horas para llegar a su lugar de turno, no pueden ir al baño cuando lo desean porque tienen los baños lejos, la comida es comida de casino, muchas veces muy procesada o siempre lo mismo, y los niveles de estrés que manejan son altos, considerando también que son pacientes que pasan todo el día sentados. Por lo tanto, el cuerpo no miente, está en alerta desde años por un estilo de vida basado en lo laboral. Entonces, ¿qué puede hacer un kinesiólogo? ¿Ya? Y esa es la gran pregunta. El rol actual y el futuro del kinesiólogo tiene que ser con una mirada biopsicosocial, pero real. No esa visión que nos enseñaron en la universidad de memoria, sino que mirar al paciente, cómo duerme, cómo gestiona su estrés, cómo se alimenta, aparte de su dolor lumbar. Por lo tanto, la intervención del kinesiólogo es muy amplia. Podemos dar, por ejemplo, ejercicios respiratorios para bajar los niveles de estrés y activar el parasimpático a través de la respiración. Usar terapia manual para los que tengan la especialidad, el movimiento, eso que sabemos todos. Derivar cuando es necesario, derivar a psicólogo, a nutricionista, a osteópata, enseñarle al paciente técnicas de relajación, hacerle mucha educación y explicarle la relación entre su dolor, su gestión del estrés y su alimentación, y movilizaciones viscerales básicas en cursos que pueden impartirse, ya sea a grandes o pequeños, de largo tiempo de preparación, pero ya movilizaciones viscerales básicas podrían ayudarle a su paciente a mejorar su sintomatología lumbar. Que ya estoy terminando. Entonces, ¿qué parte de sus pacientes no están viendo y por qué no lo han tocado? ¿Ya? Miren a su paciente de forma biopsicosocial, de forma real. Sean integrativos, verlos de forma integral. Conclusión, chicos, queridos colegas, seguir aprendiendo, abrirse a nuevos enfoques. Yo hice formación, Dani fue mi alumno y yo fui su alumna también. La visión que me abrió el tema del estudio de, de la alimentación, de la microbiota, amplió mucho mi visión, que ya se había ampliado con el estudio de la osteopatía, entonces ha sido un complemento. Y entender que la evidencia actual respalda que el estrés crónico está, y la alteración de la microbiota está relacionado a los dolores lumbares, produciendo neuroinflamación, permeabilidad intestinal, disbiosis y modulación de la sensibilización central. Y que nuestras intervenciones basadas en estratégicas que manejen el estrés podrían ayudar a la prevención y el tratamiento de dolores y mejorar nuestros resultados como profesionales. Entonces, el intestino no se ve, pero se siente, y a veces se siente en la espalda. Así que, por favor, recuerden que el dolor lumbar, pregúntenle si a su paciente tiene ahí colon irritable, gastritis, reflujo, cómo está su gestión del estrés. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, querida Jessie, por tremenda charla. Agradecemos a todas las personas que se han quedado aquí al pendiente. Aprovecho de hacerte una pregunta, Jessie, si es que puedes dejar de compartir la pantalla por mientras. Ya, Eh, dejo compartir. Cuéntanos un poquito, Jessie, ¿de qué forma tú puedes abordar, por ejemplo, usando terapia manual o osteopatía, que es lo que a ti más te inspira, ¿no es cierto?, en tu profesión? ¿De qué forma puedes ayudar o qué ejemplo podrías darnos con técnicas, más allá de la que diste, por ejemplo, del nervio vago, que estaba muy buena, pero quizás a nivel más abdominal? ¿Qué pasa si es que Visceral. metemos en las vísceras? Ya. Mira, las vísceras es una zona que habitualmente los kinesiólogos no nos metemos, no tocamos, no evaluamos y no consideramos como que no existiera. Mira, dentro de la osteopatía tenemos tres grandes áreas que son la terapia musculoesquelética, la visceral y la craneal. La visceral, básicamente, recordemos que el sistema digestivo es un tubo muscular, es un músculo liso que parte en la boca y termina en la zona anal. Y es un músculo que está en constante movimiento, que es el peristaltismo, llevando todo de arriba hacia abajo. Entonces, si es un músculo, el músculo, ojo, se puede contracturar, se puede apretar. Entonces, estos cólicos de la guagua, habitualmente el músculo hace esto. Y muchas veces incluso se puede torcer y hacer nudos. Y eso es peligroso, porque si hace nudo y se bloquea, hay mala irrigación de la zona, y eso puede ser muerte si no se opera, donde entran, operan, cortan y unen. Entonces, entender el sistema digestivo como un músculo
involuntario, pero sigue siendo un músculo. Entonces, hay técnicas dentro de la terapia visceral donde nosotros apuntamos a relajar esas tensiones en la musculatura y en la fascia y a soltar muchas veces adherencias, porque considerar también la cirugía. Cuando hay cirugías o cuando hay eventos traumáticos muy masivos, se generan adherencias y la adherencia, al pegar los tejidos entre sí, no dejan que las vísceras se muevan de forma normal. Las vísceras todos los días, todo el día, suben, bajan y hacen una pequeña rotación externa por el efecto del diafragma. Y este movimiento asegura que la víscera tenga una buena evacuación linfática y una buena evacuación venosa. Cuando este movimiento se altera por las adherencias, por inflamación local, por traumas, la víscera empieza a alterar su función. Entonces nosotros, ¿qué entramos a hacer? A palpar, evaluar, buscar zonas de tensión. Hay técnicas muy simples de hacer, no son difíciles, de relajación y a romper las adherencias que se generan entre los órganos. Entonces, y todo de la terapia manual. No sé si respondí con eso tu pregunta. Absolutamente. Agradecemos entonces la ponencia de la kinesióloga y osteópata Yesabel Navarrete, bueno, y también de todos los expositores que hemos tenido en el día de hoy.